Amparados por inmensos campos de robles y encinas, nos adentramos en las dehesas de Aigal de Villarino. Estamos en la comarca Tierra de Vitigudino, cabeza del partido judicial. Partimos de Salamanca por la carretera regional 517. En Villar de Peralonso nos desviamos por la Salamanca 129 y tras pasar Espadaña y Brincones, después de 73 kilómetros, llegamos a Aigal de Villarino, pequeño pueblo dominado por noble iglesia. Se ubica a 766 metros de altura sobre el nivel del mar, protegido por altozanos que en ningún caso superan los 800 metros. Su término municipal tiene una superficie de 24,11 kilómetros cuadrados. Confina con los de Trabanca y La Almendra por el norte, Iruelos y El Manzano por el este, Brincones, Sanchón de la Ribera y Villar de Samaniego por el sur, y con Villarino de los Aires al oeste. La mayor altitud se encuentra al norte de la demarcación, en Las Medianas, con 795 metros, y al este, en Campoviejo, con 796. Entre ambos, al noreste, el Jornito desciende hasta los 775 metros, cota parecida a la del campo de la Torrecilla. Por el sur, en los lugares de La Puente, Cuarto de la Vega, Los Terrizos y Peña Alta, las alturas oscilan entre los 778 y 787 metros, mientras que los terrazgos más bajos, entre los 750 y 765 metros, se sitúan en torno al arroyo Cabeza de Iruelo, que cruza el término de este a oeste. El relieve se inició durante el Paleozoico de la orogénesis herciniana. El roquedo está integrado principalmente por granitos, algunas pizarras y cuarcitas. Los suelos son francoarenosos, de escasa profundidad. En ocasiones afloran rocas en superficie, como en Peña Alta, la Peña de la Cruz, las Peñas Gordas y el propio pueblo. El cauce de los arroyos tan solo se colma de agua en épocas de lluvias, secándose en verano. Al norte el paisaje sufre la ambigüedad del pasado y el presente. Su palpable ancianidad está irrumpida por modernas torretas de la red eléctrica con 222 kilovatios. Vemos cómo numerosos regatos afluyen al arroyo del Corzo, que discurre de este a oeste, pasando por el Bornito y el campo de la Torrecilla. Por bajo del arroyo del Corzo nace el del Campo, que una vez cruza el pueblo, se une al de la Cabeza, junto al municipio. El arroyo Cabeza Iruelo es el más relevante, aparece en el este de la demarcación, donde recibe el regato de las Cabezas y la ribera de Parpatelas. Recorrimos sus orillas, vimos como al menos 3 regatos le afluyen desde el sur, pasando por los pagos del Diornal. Son los nacientes en el Cuarto de las Vegas, Laguna Grullera y Charca de los Navazos. Seguimos arroyo abajo, dirección oeste. La melancolía nos invade al ver en su ribera, muy cerca del lastrón del Campito, los restos del molino ruano, rodeado por vegetación común al bosque de ribera. Destacamos la presencia de álamos, chopos y arbustivas. Las escasas e irregulares precipitaciones se registran durante primavera y otoño. Anualmente no superan los 550 milímetros. Estaciones en las que el paisaje alcanza una elevada estética. El invierno comúnmente frío, largo y duro, mientras que el verano se caracteriza por ser corto y con temperaturas elevadas, especialmente en los últimos 15 días de julio. Recorremos el camino de Valdeviñas, disfrutando con la hermosura de la dehesa, donde robles y encinas, de rugosos troncos y variopintas formas, reclaman la mirada. Advertimos imágenes contradictorias. El verdor apagado de la encina se contrapone a las esqueléticas ramas de los robles, en espera de brotes primaverales, cuando los sonidos de la fauna montaraz se multiplican. Las liebres están encamadas, el astuto zorro se esconde entre jaras y escobas, mientras el jabalí campa indiferente. Parece el soberano de estas tierras. También existen tejones, jinetas y un gran número de roedores. Además encontramos gran variedad de avifauna, águilas, halcones peregrinos, buitres, además de la escasa cigüeña negra. También observamos aves de menor tamaño, tórtola, perdiz, cuco y alondra. Aigal de Villarino ocupa parte del área de influencia del Parque Natural de las Arribes, zona de especial protección para las aves. El topónimo Aigal
entraña bastantes problemas. Sabemos por documentos del siglo XV que entonces era conocido el lugar como Laigal. Podría ser un fitotopónimo vinculado a la voz prerromana Ayar, que significa brezo, apocopándose en Layar, evolucionando a Layal, Laigal, Aigal. Otra posibilidad sería la relación con el árabe. La voz Ain indica fuente, más el sufijo locativo gal, propio del castellano del siglo XIII, componiéndose en tiempos de la repoblación la palabra Aingal. Evolucionaría hasta Aigal, lugar de fuentes. El predicado de Villarino manifiesta la pertenencia a la roda de igual nombre, incluida en la tierra de Ledesma. Estas tierras conservan el sabor de lo remoto, de la sabiduría ancestral de los pueblos prerromanos. La influencia vetona se aprecia en construcciones pecuarias, los chozos, algunos semiderruidos, donde intuimos las falsas bóvedas de sus cubiertas. Por los caminos perviven cercas de piedra con hincones, entre ellos, otras irregulares forman la pared. La presencia de los vetones está asegurada por castros en lugares vecinos, Cabeza de Framontanos y Villarino. Romanos, visigodos y musulmanes dominaron más tarde estos terrazgos, donde se mantuvo la población existente. Será en los años de la repoblación cuando resurja el municipio actual. Raimundo de Borgoña, por orden de su suegro Alfonso VI, fue el encargado de repoblar la zona a principios del siglo XII. A finales del mismo siglo, don Fernando Ponce, por orden del rey Fernando II, afianzará el proceso con la llegada de colonos asturianos, quedando Aigal incluido en el concejo y tierra de Ledesma. Durante los siguientes siglos, el pueblo estuvo vinculado al concejo de la villa de Ledesma, que tras pasar por manos de varios infantes, Enrique IV la donó a su valido, don Beltrán de la Cueva, nombrado en 1462 primer conde de Ledesma. Existen varios documentos que atestiguan esta pertenencia jurisdiccional en las siguientes centurias. Destacamos la de las respuestas al catastro de Ensenada, realizadas en Aigal el 17 de febrero de 1753. El juez subdelegado, don José Ortigosa, hizo comparecer ante sí a Domingo Hernández y Francisco Cuadrado, alcaldes pedáneos, Antonio Vicente, regidor, y a Pedro Prieto y Juan González, peritos, que juraron decir la verdad ante el cura teniente de la parroquia de este lugar, don Carlos Vara. Respondieron que el lugar se llama Aigal, es señorío del duque de Alburquerque y conde de Ledesma, que está dividido en 2 cuartos y en conjunto componen 28 yugadas, uno de 14 propio del marqués de Cardeñosa y repartidas entre Francisco de Tapia, don Manuel Solís, el convento de Santa Isabel de Salamanca y el convento de las Madres de Dios de dicha ciudad. El otro cuarto es privativo de don José Vicente y don Francisco de Tapia. Indican que las 1900 fanegas del término se dedican a secano y a pastos con plantío de robles, existiendo también tierras inútiles de matorral. Manifiestan que tanto los robles, los matorrales, así como los álamos y negrillos existentes, crecen de forma silvestre. Enumeran y clasifican las tierras señalando su producción, además de las cabezas de ganado y a quienes pertenecen. Exponen cuáles son los impuestos, alcabalas, martiniegas, diezmos y primicias, señalando los perceptores. Anotan que la población se compone de 39 vecinos, incluidas 3 viudas y 2 mozas de casa abierta. Por ello calculamos fuesen 124 moradores que habitaban en 37 casas. Además existían 7 pajares de teja y 21 de escobazo, 7 boides de escobazo y 3 de teja, propiedades de los dueños de las yugadas. Continúan diciendo que no existe nada propio del común. Manifiestan que hay una taberna por obligación y que ese año le tocó a Francisco Calvo, quien lo hizo en su casa. Afirman que el cirujano, Juan Matías, es el de Villarino, el herrero es el de Iruelos y se llama Pedro Corral. También hay 2 mesegueros, Marcos Gómez y Juan Criado, un tejedor que es Juan Barría, 31 jornaleros, 5 pastores de ganado lanar y cabrío, 5 mozos albardes y un pobre de solemnidad, Juan Grandes. Al término dieron fe de ello, firmando los que sabían, y por los que no, 2 testigos, José de Barrios y Francisco Sánchez, ante el fiel de Hechos, Francisco Santa. A mediados del siglo XIX, Pascual Madoz nos vuelve a informar de la situación de la localidad, diciendo que Aigal de Villarino
Es una localidad con ayuntamiento al que está agregada la alquería de Guijuelo del Monte, partido judicial de Ledesma, situada en suave plano inclinado con exposición al sur, cuyos aires son los que principalmente la baten. Tiene 40 casas divididas en 2 barrios, un palacio construido por los anteriores condes de Ledesma, escuela de primera enseñanza dotada con una pequeña retribución de los fondos municipales procedentes de derramas, e iglesia de la clase de vicariato, dependiente del beneficio de Brincones. Hay en el pueblo 2 fuentes de agua potable, más permanente la que llaman de la Lastra. El terreno, aunque de matas y monte alto de roble, es algo llano, de inferior calidad. Está dividido en 3 porciones desiguales que llaman cuartos y comprende 1.282 fanegas de cultivo y 218 de monte y pasto. Nace en él una ribera que se une al pie del pueblo con un regato y juntos corren en dirección norte a oeste. Tiene un puente de mampostería y las aguas sirven como abrevadero de los ganados y para dar impulso a un molino harinero que muele 3 o 4 meses en el invierno y en las épocas de aguas. La producción es de poco centeno, buenas patatas, bellota, pasto, ganados, especialmente lanar churro, que pasa de 1000 cabezas, y cerdoso. Mucha caza de liebres, conejos, perdices, lobos y raposas. Son 41 vecinos, 138 habitantes, dedicados a la labor y ganadería, cuyos productos sobrantes llevan a los mercados de Ledesma y Vitigudino. La capacidad productiva es de 467.000 reales. Pagan de impuestos 23.370, siendo el coste de los puestos públicos 594. Pensamos que el puente a que se refiere Pascual Madoz fue sustituido por el actual a principios del siglo XX. Presenta recios sillares con 5 ojos. La descripción de Madoz poco coincide con la situación actual. Hoy los campos de cultivo se han convertido en pastos permanentes y la población ha disminuido de forma importante. Hay 41 habitantes, cifra que equivale a 1/3 de la existente en ese momento. El mayor número de habitantes, 387, en la historia del pueblo, se registró en 1887, descendiendo a 271 en 1900. En 1920, debido a la gripe y a las emigraciones ultramarinas, vuelve a descender a 240. En 1940 la población aumentó a 280, para mantenerse en 250 hasta mediada la década de los 50, cuando comenzó un imparable descenso. Los vecinos quieren mantener las tradiciones del pasado, aunque múltiples costumbres y comportamientos han evolucionado ostensiblemente desde principios del siglo XX,